No necesitas más tiempo, de verdad que no hace falta tiempo. El protocolo de intervención en trauma que hemos desarrollado para tratar a estas pacientes con fibromialgia, con estas historias traumáticas, que una de ellas os acabo de contar, ¿no?, del padre y sus amigos, es un protocolo que diseñó Begoña Aznárez en 22 sesiones. En 22 sesiones, y los resultados han sido espectaculares. Y son 22 sesiones. Realmente no es un mito eso de que la psicoterapia también tiene que ser profunda, lo de la profundidad. La psicoterapia no tiene casi nada que ver con la minería. O sea, lo de las minas es otra cosa. ¿Sabes? La psicoterapia, se puede hacer psicoterapia muy profunda en muy pocas sesiones. Lo que necesitamos es concentración, lo que necesitamos es focalizar. Contén tu angustia, por eso contén tu miedo. No te digo que no tengas miedo, lo que os he dicho antes es que seáis valientes, que os atreváis a pensar distinto, que seáis valientes. Bueno, que para ser terapeutas vais a tener que ser valientes, que si no, no vais a poder hacer psicoterapia, o vais a hacer una psicoterapia, bueno, ¿vale? Que seáis valientes, sí, que seáis valientes. Y esto, no que no tengáis miedo, que veáis cómo podemos vencer ese miedo. Tenemos que convertirnos en una base segura. Si no nos convertimos en una base segura, será muy difícil que nuestro paciente nos cuente cosas. Por eso los pacientes no cuentan cosas en los sistemas públicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Si yo voy a contar esto, que os hago algunas de las historias reales que os he contado aquí, necesito que me veas la semana que viene, necesito que estés disponible. ¿De acuerdo? Si me vas a ver dentro de 6 meses en el Centro de Salud Mental, no te lo voy a contar. Por eso sigue habiendo muchos psiquiatras todavía que cuando si le contáis a alguno de ellos alguna de estas cosas, os va a decir que va, hombre, eso es una exageración. La experiencia traumática en psiquiatría, en mi experiencia, nada, el 10, el 15%. Eso recuerdo que nos pasó con un reumatólogo del hospital cuando hablábamos de la relación entre fibromialgia y trauma. El reumatólogo nos dijo que estudio, ahora sí que uno de los reumatólogos, que estudio, que qué tonterías, eso ya se sabe, las relaciones pequeñas, alrededor del 15%. Alrededor del 15%. ¿Por qué planteaba nuestro colega, por qué planteaba el 15%? Pues simplemente porque es que no se lo había preguntado a nadie. Entonces ese 15% era como mucho el que espontáneamente aparecía, pero nada más. Él no se lo preguntaba a nadie. Entonces la cuestión es otra vez que lo hagamos, que seamos base segura para poder preguntarlo dentro de la base segura. Hay un proyecto que también os voy a recomendar que echéis un vistazo, de Barry Duncan es el impulsor, nosotros estamos ahí muy incluidos también, es el proyecto Super Shrinks, el proyecto Super Loqueros, que lleva como 10 o 12 años en funcionamiento y que es un trabajo que me parece muy interesante para terminar de depurar otra vez qué es lo que cura en psicoterapia. Porque ya no se puede seguir diciendo la psicoterapia cura. Eso es, bueno, curar, sí, venga, va. La psicoterapia cura, bien, vale. Pero esto ya no se puede seguir diciendo a estas alturas. Lo que tenemos que ver es qué elementos para poder hacer psicoterapias breves y psicoterapias eficaces y eficientes en un momento histórico como el que vais a trabajar vosotras, en el que no tenemos tiempo, nadie tiene tiempo y el que tiene tiempo no tiene dinero, es, vamos a ver qué es lo que cura en psicoterapia para desbrozar, para quitarnos de elementos superfluos, ¿no? Y esto es lo que se llama el proyecto Super Shrinks. Lo miráis en internet y veréis Barry Duncan como uno de ellos, el proyecto de excelencia, etc. Y entonces hay una lista, se van cambiando una lista de características del terapeuta, ¿no? Porque hoy lo que se plantea es que lo que cura es el vínculo, decíamos, para ser exacto, lo que cura es, o un elemento muy significativo, lo que cura es el factor T. Lo que se llama el factor T, que es el T de terapeuta. El factor T. ¿Qué tipo de terapeuta? Y eso hoy tenéis mucha suerte en ese sentido, porque está todo muy bien investigado. Entonces os dicen exactamente cómo tiene que ser ese terapeuta, que también es muy fácil de investigar. Por cierto, es que no sé cómo no se nos ocurrió antes. Es ver qué terapeutas tienen buenos resultados y qué terapeutas tienen peores resultados. Y ya está, es simplemente copiar, mirar a ver quiénes son los que tienen mejores resultados y copiar, ver qué es lo que hacen ellos, qué es lo que he hecho toda mi vida. Toda mi vida he sido un copión. Entonces miraba a ver quiénes eran los que tenían mejores resultados y procuraba copiarlo. Bueno, pues eso hoy está bien delimitado, ¿no? Lo que es el factor T, las cualidades, las características del psicoterapeuta. Bueno, yo voy a recomendaros que las sigáis porque ya está, ¿no? Voy a recomendaros también que os forméis en alguna técnica
que sea eficaz. Hay muchas técnicas. La última vez que miré, lo comentaba ahora con esta colega, aquí la última vez que lo miré hace un año y pico, que hicimos un contaje, eran 516 técnicas de psicoterapia. No tengo el menor interés en seguir. Hay un montón de técnicas que me vais a preguntar, ¿conoces la técnica? Y seguramente voy a decir que no. No, 516 hace un año y pico, probablemente ahora hay 580 o 600, no tengo la menor idea. No importa la técnica, acordad, no importa la técnica, sí será útil que os manejéis en una. Nosotros, y esto es pura coincidencia, utilizamos una desde hace 20 años que es EMDR, la desensibilización y el reprocesamiento mediante movimientos oculares. EMDR nos parece una técnica, a nosotros y a la OMS y a todo el mundo, nos parece una técnica con suficiente validez científica como para seguir, y nuestra propia experiencia para seguir utilizándola, pero hay otras muchas. Cualquier técnica es útil. Lo que es imprescindible es que utilicéis una técnica dentro de un marco de atención informada en trauma. Que vuelvo otra vez a insistiros, acordaos de esto, es que el no hacerlo así dentro de poco tiempo será una negligencia profesional. En el Reino Unido, en Escocia, os contaba, ya lo es. El no abrir el melón en Escocia te puede retirar la licencia. Estamos en este momento, en este nivel, ¿no?, de conocimientos. Sinceramente me parece sensato, ¿no? La aplicación de sanguijuelas en medicina ya no se hace. La medicina ha cambiado mucho en los últimos 100 años y hay cosas que no se hacen y que ahora hay que hacer otras. Pues a mí me parece que en psicoterapia exactamente así, ¿no? Identificar la contratransferencia, que es lo que sentimos nosotros, nuestros miedos. Identificar nuestros miedos, lo que sentimos nosotros frente a estas situaciones y repartir equitativamente las ansiedades. Las ansiedades, ¿qué son? Los miedos. O sea, este miedo es del paciente o este miedo es mío. Esto también es una recomendación como colega mayor, muy mayor, que os voy a proponer que hagáis siempre. Que veáis que si no hago esto, ¿a quién estoy protegiendo? Si no hago esta intervención, si no hago esta pregunta, si no hago esto, ¿estoy protegiendo al paciente o me estoy protegiendo yo? ¿Sí? ¿Lo veis? Y si os estáis protegiendo vosotros, yo os aplaudiré y me parecerá que tenéis mucha razón, mucho derecho y mucho sentido a protegeros. Tenéis derecho a protegeros, naturalmente, que es una forma elemental de autocuidado. Pero otra vez, no carguéis al paciente con una ansiedad que no le corresponde. El miedo es mío y yo tengo derecho a tener miedo. ¿Se entiende eso? No pasa nada, no os asuste tener miedo. El miedo es una emoción normal y sana. El miedo es lo que nos salva la vida cada mañana. Y he conocido a algún psicólogo, psiquiatra, médico, he conocido profesionales que me han dicho, yo no tengo miedo, ya verás, yo no tengo miedo de nada. Y me parecen unos trastornados. O sea, la mayoría de ellos me parece que eso es una conducta psicopática. O sea, yo prefiero que un terapeuta joven, cuando empieza a trabajar, tenga miedo. Sinceramente lo prefiero. Los que no tienen miedo me dan, a mí, mucho más miedo. Entonces, que tengáis miedo es completamente normal. Y entonces lo reconoces. Y entonces digo, verás, yo no abro el melón porque no sé qué hacer con él. ¿Vale? No hago esta pregunta, no hago esta intervención porque no sé hacerla. Por lo que hacen en el centro donde tú me dices, no, si no sabes qué hacer, no lo hagas, tienes razón. Eso lo voy a entender, lo voy a reforzar y lo voy a aplaudir. No sé qué hacer, no lo hago. Ahora, no lo hago porque yo no sé qué hacer, porque la cuestión es mía. No, lo que me parece hortera es decir, no lo hago porque al paciente le va a sentar mal. El paciente lo va a sentir como hostil, como agresivo, entonces estoy cuidando al paciente. No. No, vamos a engañarnos lo justo. ¿De acuerdo? Y esto es un engaño. El paciente, no tengáis duda, necesita hablar de su historia. Para eso viene la consulta, insisto, que es que si no estaría viendo un monólogo en el Club de la Comedia. Está en la consulta porque necesita hablar su historia, hacer duelos, y hacer duelos tiene que ver con el dolor, necesita dolerse. Y para eso está en la consulta. Si la psicoterapia no duele, pensadlo, hacedme caso, si la psicoterapia no duele, no es psicoterapia. Si vosotras os ponéis en psicoterapia personal, que tendréis que hacerlo si queréis ser psicoterapeutas, si después de un mes, 2 meses, aquello es muy divertido y la terapeuta os cuenta chismes, os cuenta cosas suyas, de sus hijos, de su marido, come. Hace poco tiempo me contaba una compañera, se pone a comer delante en la sesión, está comiendo, y saca el sándwich y el jamón cocido y el queso, y se pone a comer y tal, y la terapeuta cuenta cosas de su historia, salid corriendo.
salid corriendo de allí, y es muy amable todo, es muy simpática, es muy cariñosa, os dice, os da la razón en todo. Claro que sí, tienes razón, tu padre, no sé qué, tu madre, no sé cuánto, tu marido, tu hijo, son todos, tú tienes razón. Salid huyendo de ahí, ¿de acuerdo? Porque estáis tirando el dinero. No, eso no es psicoterapia, sinceramente, ¿no? Así que reparte equitativamente las ansiedades, ¿no? Aprende a mirar. Esto es lo que decíamos, lo sabido en pensado, aprende a mirar, atrévete a mirar de otra manera. El paciente lo sabe, acordaos de esto, por favor, el paciente lo sabe, todos los pacientes lo saben, me lo han enseñado ellos. Me lo han enseñado ellos. Lo de lo sabido en pensado es de un psicoterapeuta, yo conocí, Christopher Bolas, pero es el autor de la expresión de lo sabido impensado. Pero que el paciente sabe lo que le pasa, hacedme caso, lo saben todos, absolutamente todos. Legitima el malestar, participa en propuestas a autoridades sanitarias. Yo creo que esto es algo que también todos como profesionales sanitarios tenemos obligación, o sea, de leer, de estudiar, de saber cómo están las cosas, de cuál es la investigación en este momento, de lo que, y entre todos, pues ver la posibilidad de cambiar las cosas para incluirnos en este proyecto SuperShrink, para mejorar a nuestros pacientes y para mejorar a nosotros. No solo esto va a mejorar a los pacientes, es que va a hacernos más feliz la atención. Sinceramente, vais a llegar a mi edad, que es muchísima, y vais a estar bien, encantados de trabajar y sintiendo que lo que estáis haciendo merece la pena. Finalmente, Paul MacLean, ya sabéis, ¿no? Planteó qué es con lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en nuestra consulta con esta persona, con esta historia, y estamos trabajando con este cerebro que de una forma artificial, claro, se ha dividido en 3 partes, ¿no? Y cuando nuestro paciente está en la consulta, simultáneamente tenemos un paciente, un cocodrilo y un caballo. Esto es el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro cortical. Esta es una imagen que yo descargué de internet hace muchos años. Esta imagen me hice 100 fotocopias y después otras 100. Esta imagen en color. Es una imagen que utilizo prácticamente con todos mis pacientes. Con todos mis pacientes para explicarle una de las cosas, algo de lo que vamos a hacer en psicoterapia, que es firmar la paz, lo que yo llamo firmar la paz en el cerebro. Entonces, que lo que necesitas, que está en el cerebro reptiliano, tus necesidades básicas, lo que necesitas, lo que quieres, lo que amas, lo que deseas, lo que temes y lo que quieres, que está en el cerebro cortical, estén en armonía. Estén en armonía, estén en paz. Estén en paz. Y esto es lo que no les ocurre a ninguno de nuestros pacientes con una experiencia traumática. Porque la experiencia traumática, no sé si conocéis el modelo del cerebro de Siegel, lo que se llama el cerebro en la palma de la mano. Esto se lo explicamos al paciente, se lo explicamos así. Yo se lo explico así, mira, esto le doy esta imagen se la doy y se la lleva. Pero verás lo que te ocurre, ¿no? Cada vez que respondes, reaccionas, más que responder, perdón, porque lo que te ocurre es que no respondes, reaccionas. Entonces, mira, esto, el carpo, los huesos del carpo y el brazo es la médula espinal, el carpo es el cerebro reptiliano, el que se ocupa de todas esas cosas. El pulgar lo coloco aquí el pulgar, y el pulgar sería el cerebro límbico, sería toda la zona de amígdala, tálamo, hipotálamo, lo que es el cerebro emocional, el cerebro límbico, el cerebro de mamífero. Y luego la corteza es el neocortés, el lóbulo frontal, etcétera. Todo esto es lo que... Y esto, pues si esto lo colocamos así, pues es más o menos la forma que tiene un cerebro. ¿Qué es lo que te ocurre cuando saltas? Que es lo que les pasa a todas estas personas, claro, con una experiencia traumática, que reaccionan ante estímulos que no pueden manejar. ¿Qué es lo que te ocurre? Que te desconectas. ¿Qué es lo que dicen nuestros pacientes? Es que he perdido la cabeza. Pierdo la cabeza, exacto. En términos psicológicos, pierdes mentalización. Has perdido mentalización, te has desconectado. Te desconectas. El cerebro cortical, el lóbulo prefrontal, se ha desconectado del cerebro emocional. Y entonces lo que te sale es emoción en estado puro. Son reacciones, reaccionas, respondes. Reaccionas, si reaccionas mal con tu jefe, con tu pareja, con tu compañero, con tu amigo, con tu novia, con tu novio, con tus hijos, reaccionas mal, luego eso te hace sentir culpable. Reaccionas mal, ¿por qué? Porque esta conexión, esta capacidad de mentalización
es lo que se aprende otra vez en estos primeros años de vida. Y tú no pudiste hacerlo bien. Entonces sigues reaccionando como aprendiste en aquellos primeros años de vida, en estas experiencias traumáticas, sigues reaccionando como entonces no has aprendido. El objetivo de la psicoterapia es volver a colocar mentalización, que no te desconectes de esta manera, que no, como dices tú, que no pierdas la cabeza, es que perdí la cabeza, es que me desconecté, es que me descontrolé. Exactamente, y se lo explicamos así, y luego el paciente va y me cuenta, se lo he explicado esto del puño y tal, ¿de quién? ¿Cómo dices que se llama? Mira que te lo pones, te lo anoto, ¿no? Es Siegel escrito, ¿no? Daniel Siegel, verás. Sí, esto es, y el paciente va contándoselo en todo el mundo, esto es una típica intervención de psicoeducación, entonces va contándole a todo el mundo cómo verás ahora lo que te pasa, cada vez que te cabreas es que entonces se te va la corteza, entonces se te queda el cerebro límbico y entonces es la amígdala en estado puro, la amígdala. Yo le hablaba de la amígdala a un paciente y me dijo, a mí me operaron de amígdalas cuando era pequeño, entonces ¿qué me pasa? ¿Cómo? Ay, es verdad, a ti te operaron de unas amígdalas que no son estas, que son otras. No te preocupes que tu cerebro sigue teniendo amígdala. De hecho, parte de lo que te ocurre es que tu amígdala cerebral, tus amígdalas cerebrales se hackearon desde muy chiquitín, o sea, no llegaron a conectarse adecuadamente y ahora vives en un permanente estado de alerta porque tienes un síndrome de secuestro amigdalar. O sea, la amígdala como reguladora de los estados emocionales o reguladora del miedo, la amígdala es la que rige toda tu vida porque estás así, absolutamente desconectado. ¿Vale? Así que, ¿qué vamos a hacer en psicoterapia? Pues firmar la paz. Firmar la paz en el cerebro y que las necesidades, los deseos y las ideas estén en paz, estén en armonía. Y este es el objetivo final de la psicoterapia, de una forma o de otra, con una técnica o con otra, pero siempre pasando por la base segura, por el terapeuta como base segura. Esta es la base de la psicoterapia y esto es todo lo que quería contaros de momento, por hoy. Así que tenemos todavía unos minutos, me parece, ¿sí? Tenemos unos minutos y estaré encantado de contestar a vuestras preguntas si todavía soy valiente, ¿no? Si todavía tenéis, os queda un mínimo de fuerza a estas horas. Pero contadme, yo estoy encantado. Contadme si queréis hacer alguna pregunta, alguna queja, tenéis alguna reclamación, ¿no os parece, algo no os gusta, cuéntame. ¿Qué recomendaría? No me llames de usted, por favor. ¿Recomendarías, acabamos ahora el máster y ponernos a trabajar y a la vez que especializar es una técnica o esperar algo más? Como quieras, entonces eso es muy flexible, haz lo que puedas, lo que te apetezca. Lo que sí que es relativamente fácil y también relativamente gratis es que investiguéis todo esto. O sea, lo que sí que me parece, os voy a pedir por favor, con todo el cariño y con todo el respeto que me merecéis, ¿no? El estar aquí, os voy a pedir por favor que investiguéis lo que os he contado, que penséis en esto, que investiguéis los datos, que sepáis, que veáis que todo esto esto que se utiliza mucho en las ciencias de la salud, lo de científicamente probado, ¿de acuerdo? Que todo esto que os he contado es absolutamente científico, todo está validado científicamente y que por favor deis la oportunidad a pensar de una manera distinta y que os deis la oportunidad de pensar en esta atención centrada en el trauma. ¿De acuerdo? Que eso va a cambiar absolutamente la asistencia terapéutica en los próximos años. Que lo hagáis y eso, hacedlo como queráis, ¿sabes? Cuéntame. No sé si, no tengo ni idea, pero ¿sabes si el tipo de trauma que se haya sufrido de infancia deriva en una somatización distinta? No. Dependiendo de tal, no. No hemos podido, fíjate, qué pregunta más bonita, porque yo empecé a pensar en eso, el fenómeno que se llama el fenómeno de la elección de órgano. Empecé a pensarlo desde hace 40 y tantos, 50 años casi, cuando estaba estudiando medicina y aprendiendo ya psicoanálisis, ahí en ese momento del psicoanálisis, porque era relativamente fácil encontrarse entonces con libros, y todavía queda alguno, libros residuales así que te dicen, si lo que te ha pasado es no sé qué, entonces vas a somatizar en la vesícula, y si es casi como un horóscopo, ¿sabes? Si has nacido bajo el signo de Tauro, entonces eres no sé qué, ¿no? Eso los investigadores desde Grodek, el propio Freud y algunos
estuvieron años buscándolo y hasta finales del siglo pasado todavía se intentaba encontrar lo que se llama la especificidad de órgano, ¿verdad? Este trauma, como un horóscopo, este tipo de trauma y este tipo de lesión, no. Pues la realidad es que yo ya he dejado de buscarlo, pero estuve durante muchísimos años interesado en eso también buscándolo y no lo hemos podido encontrar. De momento no hay ninguna especificidad y también mi recomendación es que no lo busquéis, que no perdáis el tiempo. O sea, lo importante es que la experiencia traumática es interpretada por cada uno de una manera distinta, pero en todo caso lo que es común es la experiencia traumática y el estrés crónico. ¿Y de qué depende de dónde somos? No tengo ni idea. Lo mismo, ni la menor idea. Mira, ahí, por ejemplo, lo genético que me contabais antes, ese puede ser el espacio para colocar a la genética bien colocado de una manera elegante. ¿De qué depende? Pues quizás de la genética, sí, porque eso es verdad que me parece que eso, como el color de los ojos o el color de la piel, es decir, que hay cosas que son claramente genéticamente transmitidas, ¿no? Entonces la predisposición podría estar, quizás, no se ha encontrado nada, esto es una especulación mía, no se ha encontrado nada en la investigación, pero me parece que ese podría ser el espacio, ¿sabes? Que pudiera haber una predisposición genética a la hora de... Luego también hay estudios que dicen que de ninguna manera, que lo que hay es una predisposición familiar, que si en tu familia a las mujeres les duele la cabeza a todas, y si a los hombres les duele la espalda a todos. ¿Sabes por qué? Porque se ha aprendido. Esa es la trampa de la genética, es que lo has aprendido desde muy chiquitín, porque desde que has nacido estás escuchando a tu madre quejarse de una cosa y a tu padre quejarse de otra. ¿Sabes? Y al final, ¿qué aprendes? Aprendes eso, claro. O ser del Madrid o ser del Atleti, pues lo aprendes, eso no es genético, no se ha encontrado la genética del Madrid. Y sería fantástico, me parece, sería estupendo, porque es mejor que la otra. En lo que se refiere al nivel de satisfacciones, nada más, de satisfacción histórica, pero no se ha encontrado. No hay ninguna genética que te diga por qué eres del Madrid o por qué eres del Atleti. No lo hay. Pues yo creo que el nuestro tampoco, ¿vale? Vale, yo puedo preguntar, y no sé ni puedo preguntarla. Cuando en una persona somática hay alguna cosa, entiendo que es toda la parte del estrés crónico y lo que has explicado. Entonces, o sea, ¿es solamente el estrés que inflama un órgano y de ahí deriva, por ejemplo, en un colon irritable? ¿O es un tipo de afección biológica anterior? O sea, ¿es todo somático? Esa es mi pregunta. Todo somático. O sea, ¿un colon irritable puede llegar a ser únicamente por una afección somática? Psicosomática. Bueno, psicosomática. Mayoritariamente. Sí, en todo caso otra vez puedes tener una cierta predisposición, y ahí es donde entra otra vez la genética. Puedes tener una cierta predisposición, pero vuelvo otra vez a colocar la genética porque quiero colocar la genética porque os han contado que todo es genético, pero entonces no quiero montar bronca. Pero lo que también se ha estudiado mucho es que en las familias de colon irritable no se ha encontrado ningún marcador genético. Lo que se ha encontrado es que la manera de hacer caca es familiar. Sí, se hace caca, se aprende a hacer caca en familia, ¿o no? ¿Dónde habéis aprendido a hacer caca? ¿En la universidad? No, aquí ya veníais aprendidas y aprendidos. El cómo se manejan las emociones, cómo se maneja la rabia. El colon irritable tiene muchísimo que ver con la rabia, con la manera de tragarte la rabia y de expulsar, de manejar la rabia de forma expulsiva. Bueno, pues eso es el colon irritable, pero es que eso se aprende, no hace falta buscar un gen de eso, que no se ha encontrado, se aprende en casa. Por lo tanto, si se le ayuda a sanar el trauma, a aceptar la cicatriz que me explicabas, puede que un colon irritable deje de existir. Nosotros tenemos docenas de casos en los que eso es así. Claro, y fibromialgias, que es todavía mucho más complicado. Fibromialgias, de las 80 pacientes que hemos tenido oportunidad de tratar en el estudio, más de la mitad están asintomáticas y la otra mitad han mejorado en cualquier caso de una manera llamativa. ¿Sabes? Sí, claro, naturalmente. El colon irritable en concreto es un tipo de trastorno que responde bastante bien a la psicoterapia. Nosotros tenemos mucha experiencia. Yo empecé con eso en el Hospital de la Princesa, que entonces se llamaba de otra forma, pero yo empecé precisamente con somatizaciones digestivas. A mí esas somatizaciones me interesan mucho y tenemos mucha experiencia. Y el colon irritable es uno de los más agradecidos, porque hay mucho componente psicógeno y, como apunte, mucho componente que tiene que ver con el manejo de la rabia, en concreto. Y como estás pensando en alguien, ya te estás dando cuenta de que seguramente tiene que ver con cómo maneja la rabia, ¿no? Sí. ¿Cómo se explora si una persona
ha tenido abuso sexual infantil? O sea, ¿se pregunta o...? Se pregunta. Se pregunta Sí. así en plan... Sí, así. La primera, ya lo comentábamos antes, la primera o la segunda, cuando tú quieras, pero pregúntalo. Sí, pero con la línea de vida o... Sí, dentro de la línea de vida, y como quieras, cuando quieras. Os va a costar mucho trabajo al principio, porque no lo habéis hecho nunca y ya está, y como todo, pues nos cuesta trabajo al principio. Pero bueno, pues hazlo la primera vez, en la primera entrevista. A lo mejor no lo vas a hacer en la primera entrevista, nadie lo va a hacer en la primera entrevista. Nadie de los que estáis aquí lo vais a hacer en la primera y yo estoy completamente encantado con eso. Pero puede ser en la segunda, puede ser en la tercera, pero no 3 meses después. Eso sí que me atrevo a asegurarlo, ¿no? 3 meses después de haber comenzado, que son 4, son en la sesión 12ª, no. Ahí ya no lo hagáis. No, lo hacéis al principio. ¿Y cómo? Pues ya lo comentábamos antes, ¿no? Pues tengo que hacerte una pregunta que a lo mejor no te gusta, que te va a resultar doloroso, que puede ser... Vale, lo envolvéis. Envolvéis la pregunta para disimular nuestro miedo. ¿Se entiende ese matiz? Me parece que eso es importante. Es importante y que es legítimo, o sea, que tenemos permiso para tener miedo, nos agobie eso. Entonces, envolvemos la pregunta, le damos vuelta, tocamos el violín. Te voy a hacer una pregunta incómoda, no te va a gustar, pero te ruego que lo entiéndeme, es importante para nosotros, porque en esto que por el que consultas, trastorno de ansiedad, trastorno no sé qué, lo que sea, hemos podido comprobar, la investigación ha demostrado. ¿Os dais cuenta de toda la cháchara que estoy contando? Toda esta cháchara, yo ya no la utilizo, Yo hace muchos años que dejé de utilizarla, pero esta cháchara es una cháchara que me ayudó en su momento a manejar mi miedo, mientras yo estaba casi temblando, no sabía cómo preguntarlo, porque me había creído aquello de que el paciente se iba a descompensar, el paciente iba a tener eran cosas mías, ¿vale? Luego ya lo pregunto tranquilamente, tenemos que explorar, tu infancia es importante en todo lo que estamos comentando, venga, hasta la línea de vida, 0 años, 50 años, vamos, si quieres empezamos por el principio, ¿dónde naciste? ¿Cómo No, la primera pregunta no es el abuso sexual, empiezo, ¿dónde naciste? ¿Tus padres? ¿El embarazo? ¿Cómo fue el embarazo de tus padres? ¿Dónde estaban tus padres? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba tu padre? ¿Dónde estaba tu madre? ¿Qué ocurrió? ¿Qué familia había allá? Empezamos con todo esto, ¿vale? Empiezo desde el embarazo, empiezo desde cuándo se conocieron tus padres, ahí empiezo. Y ahí, a medida que vamos, cuando se conocieron tus padres, dónde, cómo era la situación, tus abuelos, tú tal, no sé qué, el embarazo, cómo fue el embarazo, tienes información, tienes noticias, qué ocurrió, ahí viene pues el parto cómo fue, cómo naciste, tienes idea, ¿vale? Todo esto va saliendo solo, y entonces ya estamos en los primeros años de vida, porque ya ha nacido. Estamos en los primeros años de vida y ahí de una forma absolutamente natural, lo mismo que le preguntas a qué edad empezaste a caminar, a qué edad te salieron los dientes o a qué edad, yo qué sé, ¿sabes? Lo mismo que preguntas eso, pues preguntas. Y una cosa muy importante también para nosotros, en estos momentos tú tienes información, tienes idea, recuerdas o has oído, tienes en algún momento de haberte sentido especialmente mal por otras personas. Esto es, haber vivido alguna experiencia traumática, lo preguntáis con toda tranquilidad. Pero le vais a dar muchas vueltas hasta que lo preguntéis. No os exijáis, no os agobiéis por eso. Le dais vueltas, pero que sepáis simplemente que las vueltas que le dais son para vosotros, no para cuidar al paciente. ¿Queda claro eso? Y para cuidaros a vosotros yo os aplaudiré, muy respetuoso con eso. Pero no os engañéis, no digáis, no, es que no... Perdón, eso. Pero entonces se le pregunta si ha tenido una experiencia traumática. O sea, no se le pregunta directamente a uso algún tipo de... Sí, también. Estoy haciéndotelo fácil. O sea, yo pregunto directamente por el abuso sexual, pero ya me vale, ya tengo edad. Pero tú hazlo despacio, hazlo tranquilamente. Empieza por las experiencias traumáticas y luego, en cualquier caso, en la segunda entrevista, en la tercera, en la primera, cuando queráis, como queráis, cuando os parezca que es relativamente natural, la expresión abuso sexual tiene que aparecer en la evaluación. Eso hoy, con los datos que tenemos, con la información que tenemos, con los estudios que os he comentado antes, con las exigencias incluso legales en muchos lugares del mundo, eso hoy es una obligación, que por cierto tiene sentido. Yo la primera vez que lo leí dije, ya está bien. O sea, ya está bien que nos obliguen a hacer la pregunta del $1.000.000, que es esa. Y ahora, pues, nos van a obligar a hacerla. Entonces, preguntadlo cuando queráis. Pero abuso sexual en la infancia tiene que aparecer en la evaluación psicológica. Si no, va a ser considerado, en España todavía tardará tiempo, ¿no? Os va a dar tiempo a practicar, pero va a ser considerado una negligencia el no preguntarlo. Así que claramente abuso sexual, ¿vale?
¿vale? Y todo lo demás es la cháchara que os estoy dando para, entendiendo que os va a costar trabajo, ¿vale? Bueno, pues experiencia traumática, pues algo que te haya sentir mal, le vais dando vueltas, pero recordad, abuso sexual tiene que aparecer en la evaluación. ¿Que no os parece que ya está bien? ¿No os parece que es injusto para estas personas, 1 de cada 4, no os parece que es injusto para estas personas que han sufrido estas experiencias de abuso, que sigan ocultándolo, que nosotros sigamos negándoles la posibilidad de compartirlo, de contarlo, de dolerse en grupo con nosotros, con alguien? ¿No os parece que es injusto? Que ya nos vale, que ya está bien, que somos profesionales sanitarios, que ya está bien, ¿no? Que les demos la posibilidad de cerrar esa herida, de poder compartirlo. Me parece francamente injusto lo que el sistema ha estado haciendo con estas personas durante tantos años, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? Y al final tendrá que ser, obligatoriamente, tendrá que ser por ley. Pues bueno, yo estaré encantado. Pero antes de que llegue eso, hacedlo por las buenas, ¿no? Perdóname. No. Quería preguntar si... O sea, de no haberse dado esa pregunta en las primeras sesiones, todos que estamos en la sesión número 12, pues, o sea, ¿te ya ignorarlo o por Pregunta. O sea, ¿hay alguna forma de... Pregunta. Sí, seguro. O sea, aunque esté fatal del tiempo, pero... Perfecto. Pero es mejor... Sí. O sea, se ve así todo y se Genial. la pregunta, ¿no? Me parece, mira, exactamente como dice nuestra colega, ¿no? Y claro, yo entiendo. Viene alguien así de fuera de la universidad y os da la tarde. Os da la tarde con esta historia. Y entonces ahora tú resulta que te estás viendo a un paciente que llevas 12 sesiones con él y, claro, lógicamente. Claro. Entonces, ahora me estás escuchando y te está pareciendo que a lo mejor tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, pero ya llevas 12 sesiones. ¿Ahora qué hago? Pregúntalo, sin ninguna duda. ¿Y para niños? O sea, ¿cómo formulas eso? Depende de la edad del niño, lo que hacemos es trabajar con la caja de arena. Vale. Con una caja de arena, entonces aparece ahí en la caja de arena, pero a partir de los 4 o 5... Aparte de que con los niños son tan lineales, son tan fáciles, que teniendo en cuenta cuál es el síntoma que traiga el niño, ya te lo digo sin ver al niño. Los síntomas son tan claros, porque el adulto ha tenido mucho tiempo para ir aprendiendo otras cosas y para ir modelando su vida, pero los chiquitines sexualmente abusados, la sintomatología es tan clara que podemos decir, esto es una sintomatología asociada al abuso sexual. Pero igualmente, aunque no esté claro, o sea, si viene un niño con un TDAH, le tengo que preguntar también, o sea, tengo que explorar. Tienes que explorarlo siempre. Recordad también, no importa, esto es muy importante también, no importa el motivo de consulta, acordaos. El que nosotros empecemos a hacer ahora una lista de diagnósticos que sí y una lista de diagnósticos que no, es trampa. Eso es una trampa que nos estamos haciendo nosotros, ¿ok? ¿Se entiende? Eso es trampa. No. La pregunta... Lo que quiero transmitir aquí es que la pregunta es siempre, absolutamente en todos los casos. Y luego la prudencia, vuestra experiencia, vuestra habilidad, vuestros conocimientos harán que lo preguntes o que no. ¿Vale? Puedes trabajar en algún sitio en el que te dicen que no lo hagas. Bien, todo eso es correcto. Ahora, la idea, lo que yo quería transmitiros hoy es que esto es así. O sea, es que la historia de nuestros pacientes tiene mayoritariamente que ver con una experiencia traumática, y eso hay que descartarlo. Y luego te vas a encontrar con pacientes que no tienen una experiencia traumática. Chapó, no tengo nada que decir. Genial. Lo que dice, lo que planteamos en esta escuela, en este estilo de hacer clínica, es que hay que preguntarlo siempre, aunque solamente sea para descartarlo. ¿También se entiende eso? Entonces, lo he explorado y el paciente me ha dicho que no me parece que haya disociación, o lo que me cuenta el paciente no me parece que sea especialmente significativo, así que a lo mejor esto tiene que ver con algo más reciente, no ha habido una experiencia traumática. Perfecto, pero tienes que preguntarlo siempre para... Y me parece maravilloso que a la sesión número 12 puedas decirle, oye, por favor, mira, discúlpame, pero estoy pensando algo, cada vez que yo he metido la pata en psicoterapia, que me ha ocurrido, claro, muchísimas veces, empezar pidiendo disculpas es muy útil. Oye, mira, he estado pensando estos días pasados he estado pensando en nuestra última sesión y me parece que hay algo que no quedó claro. Yo creo que hay algo que me parece que me equivoqué. Entonces empiezas así, he estado pensando en ti. Eso, para empezar, les gusta y te ayuda. Llevo esta semana dándole vuelta, he estado pensando en ti y me parece que en la última sesión o en estas últimas sesiones ha habido un dato que no ha salido y que me parece que es importante. Así que discúlpame, pero te lo voy a preguntar ahora. ¿Vale? Y lo preguntas ahora, sin problemas. Sí, con naturalidad, ¿sabes? ¿No? Con miedo,
pero siendo valiente. Y una opción conta, o sea, la correlación que hay entre las enfermedades y el trauma, o sea, existe causalidad, o sea, eso se puede, por lo que has dicho de la inflamación, se sabe que hay antes, si la disregulación de la serotonina o la inflamación. La disregulación de la serotonina podemos decir ahora taxativamente que no. O sea, que viene después. Es después. O sea, otra vez lo que decía, acordaos de esta expresión que me parece que es genial, es de Johann Hari. Johann Hari es un periodista, pero también como tantas veces nos enseñan cosas, ¿no? La depresión no está en tu cabeza, la depresión está en tu vida. La depresión está en tu vida y luego lo que pasa es que tu vida se acaba inflamando, a tu vida le pasan cosas biológicamente hablando y una de las cosas que le pasan es que la serotonina se afecta. ¿Entendéis también lo que estoy diciendo? Yo no estoy diciendo que la serotonina no esté afectada. ¿Se entiende? La serotonina está afectada. Lo que estoy discutiendo, que tampoco es discutible en este momento, es que tampoco hay debate, ¿eh? Es que ya tampoco hay debate. Lo que ocurre es que la serotonina no es la causa de la depresión. La disregulación de la serotonina no es la causa de la depresión, esto no es debatible, no hay debate ya sobre eso, está resuelto. Eso está resuelto. Ahora el debate es sobre las citoquinas, la inflamación, lo que tú estás pensando también, que me parece que esto es lo que quiero dejaros con estas inquietudes, ¿no? Como hay todavía cosas que no sabemos, hay muchísimas cosas que no sabemos y eso es lo que hace atractiva la vida y sobre todo atractiva la vida profesional, que es en seguir buscando cosas permanentemente, ¿no? Porque hay cosas que no sabemos, ¿no? Entonces ahora hay cosas que todavía no puedo contestarte, pero esto, lo que la serotonina no es la causa de la depresión y que entonces hay que tratarlo con fármacos que actúan como si fuese la insulina para regular, eso ya se sabe que es mentira. ¿Vale? Eso seguro. ¿Vale? Cuéntame. Yo es que me quedo antes por lo que dijo ella con respecto a las prácticas, que a ver, realmente estamos todos bajo la misma circunstancia, ¿no? Si vamos a estar un año de práctica, tenemos a lo mejor un tiempo limitado, aunque eso depende un poco del proceso terapéutico de cada paciente, pero yo es que sí que considero que deben preguntarlo, más que nada por lo menos tener el dato y luego si se tiene que derivar, pues que se derive y que ya a lo mejor siga tratándolo del siguiente, pero... Mi recomendación en todo caso, mi recomendación como tutor de prácticas también, ¿no? Y como supervisor es que no lo hagas, no, fíjate, no, yo creo todo esto que os he contado es para cuando terminéis el máster y lo hagáis en vuestro propio centro clínico, en vuestra consulta. Ahora mismo si estáis en un centro de prácticas, como estáis en una universidad, yo creo que tácticamente también merece la pena, te voy a recomendar sin ninguna duda, que te adaptes a las normas, que te adaptes a las normas del centro clínico, a las normas de la universidad, no lo discutas, no merece la pena. A nosotros, a lo mejor solo en tu centro, a mí por lo menos no me han dicho nada de no entres aquí o no hagas esto, pero, o sea, entiendo que tiene lógica porque evidentemente no tenemos... Tiene lógica, por eso. Ni tenemos el tiempo para tratarlo, pero... Esa es la cuestión. La cuestión fundamental es que tengas el tiempo y también que tengas el permiso del centro. O sea, si en tu centro no te han puesto limitaciones y además no te parece mal, pregúntalo. Y si eso se puede hacer. Lo que os voy a recomendar es que no quiero que os pongáis en plan revolucionario, no, de ninguna manera, para nada, en plan broncas, no, al revés, todo lo contrario, está claro eso, ¿no? No, al revés, que seáis amables con el centro de prácticas, ¿no? Entonces, pero si en el centro de prácticas no te pone inconveniente, pregúntalo, y si eso aparece y tú ves que no tienes, eso sería genial, un ejemplo de intervención honrada, un ejemplo de intervención honesta. Yo lo pregunto, estoy estudiando, terminando el máster general sanitario, no tengo herramientas para tratarlo, pero lo voy a preguntar. Para empezar, estoy mejorando mi formación, estoy aprendiendo una habilidad que es, por cierto, a lo que se refiere esta clase, precisamente, a la que me han invitado, estoy aprendiendo una habilidad terapéutica, una habilidad clínica, y luego, si esto me desborda, a mí, que es posible que te desborde, entonces lo que voy a recomendar a este paciente es una derivación. Eso es un ejemplo de intervención honrada. Yo no sé, pero el melón lo hemos abierto y tú ya sabes que ese es el problema. Y tú lo confirmas. Exactamente, tu motivo de consulta tiene que ver con esto. Yo ahora no sé qué hacer con esto, lo puedo decir con toda tranquilidad, no pasa nada, eres estudiante, o sea, todo el mundo lo va a entender. Yo no sé muy bien qué hacer con esto, pero esta paciente va a estar toda su vida agradecida a que tú le abriste la puerta. Yo no sé qué hacer con esto, pero vamos a buscar quién te puede ayudar para tratar las secuelas de esa experiencia traumática. ¿Se entiende eso? Entonces se puede hacer perfectamente y como ejemplo me hace un ejemplo perfecto, precioso, de intención honesta, honrada. Claro. Estás que entendiendo que si dices no, que lo intentemos, que lo
en la medida de lo posible intentar preguntarlo, ¿no? Entre la primera y la tercera sesión, que sería evaluación, si nosotros estamos en ese proceso, pues por lo menos preguntarlo. Si la respuesta es que sí, pues oye, mira, con esta información que estás diciendo, pues creo que es derivante. Perfecto. Y lo comentas con tu... Exacto, lo comentas con el tutor, la tutora de prácticas, y mirad a ver qué se puede hacer con eso. Ahora, si no te han puesto limitación, porque a ella le han puesto una limitación, le han dicho directamente que no. Si a ti no, hazlo. Y te vas a sorprender cuando el paciente te diga que sí, claro. Y cuando el paciente te diga, os vais a sorprender todos, porque esto es exactamente así. El paciente te va a decir que sí, y además en ese mismo momento te va a decir que ya lo sabía yo. Y que por favor, por primera vez, por fin, alguien me lo pregunta. Esta es la respuesta que más veces he escuchado en los últimos 30 años, desde que llevo preguntándolo aproximadamente. Pregúntalo. Qué bien, qué bien. ¿Cómo no? Lo de poner el foco en el trauma, entendiendo el trauma como una herida, hace que cualquier persona pueda hablar de experiencia traumática. Eso no quiere decir que tenga que ir al psicólogo, que si tiene los recursos puede verbalizarlo, puede compartirlo y cicatrizar la vida. Los que tienen que ir a terapia porque no han tenido esos recursos pueden tener una experiencia traumática por algo que a lo mejor a nosotros nos pueda parecer Banal. Pues, por ejemplo, que mi madre llegaba siempre tarde a buscarme al colegio y me sentía abandonada. Eso es terrible, ¿eh? Lo sé. Eso no es banal. Qué bonito. Eso es un ejemplo de experiencia traumática terrible. Mi madre llegaba a buscarme siempre tarde, ¿no? Sí, pero que a ojos de la población al final puede parecer una nimiedad, ¿no? Y a esa persona le ha generado un trauma. Sí, seguro. Que eso sería, por ejemplo, pues no una infancia feliz. A lo mejor por ese simple... Claro, ¿no? Evidentemente. Me llama mucho la atención, si 1 de cada 5 ha sufrido abusos sexuales en la infancia y el porcentaje se eleva entre la población que va a terapia, pues que levante la mano quien esté libre de haber sufrido abusos, ¿no? O sea, como que de repente uno empieza a pensar, pues aquí tiene que haber muchas personas, a lo mejor yo también, ¿no? Y lo he escondido tanto que no soy consciente de ello. ¿Cómo puede uno descubrir esto sin ir a terapia, siendo terapeuta? Pues es fantástico. Yo creo que es la mejor manera de terminar la tarde. Muchísimas gracias y muy valiente. Es exactamente así. Esto es exactamente así. Y esa es la estadística, y la estadística en un grupo de 40 personas es la que es, y ya está. Y esto es exactamente así. Exacto. ¿Cómo lo puedes hacer sin ir a terapia? Pues mal. Claro, por eso insisto otra vez en lo importante es que lo hagáis, sobre todo por vuestro... Yo lo hice naturalmente en su momento y yo no recuerdo, de verdad, recuerdo perfectamente mi infancia, tengo muy buena memoria, recuerdo perfectamente mi infancia y no tengo nada especialmente traumático que contar. Pero yo hice mi terapia, naturalmente, en su momento, hace muchos años. 2 experiencias terapéuticas. Sí, yo creo que eso tenemos que hacerlo todos, absolutamente todos, sin duda. Aunque solamente sea por nuestro propio bien, porque si no, la psicoterapia se puede convertir en un martirio cada día. Porque si esto es así y cada cosa que te cuente tu paciente te resuena, es una tortura ir a psicoterapia. Tú puedes ir a hacer psicoterapia cuando lo que el paciente te cuenta no te resuena. Es decir, no es algo que tú has vivido, no lo has vivido, no te remueve, más que resonar podríamos decirlo así, ¿no os parece? No te remueve, lo puedes escuchar, puedes empatizar. La diferencia entre empatía y simpatía. Empatizas. Si no, lo que haces es que te confundes. A veces algunos terapeutas se confunden con el paciente, hacen una confusión con el paciente porque han vivido las mismas cosas y están utilizando al paciente sin saberlo de sparring para manejar su propio malestar. Entonces, la psicoterapia personal es un elemento absolutamente fundamental para ser psicoterapeuta y disfrutar de la psicoterapia. Y poder disfrutar. Sí, y experiencia traumática, de una manera o de otra, un sector muy importante de la población lo ha padecido y tenemos que hablar de eso. Y muchas personas estas experiencias traumáticas las cuentan con sus amigos, la pueden comentar con su pareja, que eso es fantástico, claro, y ya está, y eso les vale, porque lo que es fundamental es hablar. Otra vez, ¿queda claro eso? Lo que es absolutamente fundamental es hablar, hablad de vuestras experiencias traumáticas, encontrad a alguien con quien podáis hablar. Si es un profesional, un psicoterapeuta, mucho mejor, si no, por favor, con quien sea, pero hablad, con alguien que os escuche, que os mire, hablad, contadlo, compartir, lo que no decimos nos está matando. Acordaos de eso de Shakespeare, ¿no?
Lo que no decimos no se muere, ¿no? Lo que no decimos nos mata. Muchas gracias. Sí. Cuéntame. Con lo que acaba de decir ella, es que a mí, o sea, yo entiendo que a lo mejor, pues preguntar a una persona, ella ha sufrido algún abuso de tu infancia y tal, porque eso evidentemente como que se identificamos rápidamente con un trauma, pero ese tipo de traumas que son relacionales y que van como poco a poco, la propia persona probablemente no lo identifique como algo traumático, aunque sí que lo identifique como algo doloroso. O sea, al final, y con la pregunta que hice yo antes, sí es verdad que nosotros en el propio proceso saldrá esa información, sí que estás tratando un trauma, porque la experiencia en la persona es traumática, Claro. pero no es lo mismo que tratar un abuso en cuanto a, no sé, información y tal. Entonces, claro, ¿dónde está la diferencia ahí en, te pregunto si has experimentado algún trauma y la otra persona, no, o sea, y la persona no sabe identificarlo? Una situación así, ¿no? Por veces preguntas concretas, como por ejemplo, una pregunta que es muy útil para investigar este tipo de vinculaciones, es lo que decía antes, ¿quién iba a buscarte al colegio? Fíjate cómo aparece, ¿no? ¿Quién iba a buscarte al colegio? Entonces, iba a buscarme mi madre, que por cierto llegaba siempre tarde, y entonces yo era el último niño, el que iban a recoger. Incluso una vez mi madre se olvidó de mí, la profesora tuvo que llamar y llevarme a casa. Eso es un ejemplo de experiencia traumática. Eso es un ejemplo de experiencia traumática gravísimo. ¿Eso es un abuso sexual? No. Lo que decía antes, no ha habido... Y seguramente, si nadie se lo pregunta, lo que esta persona puede decir es que tuvo una infancia feliz. Pues no, el tratamiento luego es diferente, la intensidad del trauma. ¿Y qué suele ser diferente? Los síntomas, la sintomatología de esta persona. Que ella, y esa es la parte de la psicoterapia, no sé si te he entendido bien, pero entonces el conectar los síntomas con los que viene a la consulta, que es ansiedad, insomnio, malestar general, depre, conectar eso con esta sensación de abandono infantil, eso puede ser lo terapéutico. A lo mejor él o ella no lo valora como traumático, ¿no? Te refería, no lo valora o no quiere, no quiere verlo como traumático. Claro, o sea, la relación yo la veo, evidentemente, pero que evidentemente luego a la hora de preguntarlo, esa persona puede no verlo, pero que a lo mejor esa información va saliendo a lo largo de las sesiones. Claro. Entonces, claro, un poco como en línea en lo que me refería, de que si podemos o no tratar ahora mismo trauma en las prácticas, pues a lo mejor me encuentro en 4 meses que me viene el paciente con un trauma gordo que ya hemos abierto a lo largo de todas las sesiones. Claro, eso puede ser. Eso puede ser. Y esta paciente, volviendo otra vez, estaba pensando este caso concreto, ¿no? De alguien que te dice que lo de que su madre, lo que nos cuentas tú, de que su madre llegaba tarde y tal. El motivo de consulta puede ser que tiene bronca con su madre. ¿Sabes? Que tiene bronca con su madre por algo concreto, por algo actual, porque mi madre no se lleva bien con mi marido, porque vamos todos los días, todos los domingos tenemos que ir a la paella. Esto me recuerdo una paciente mía, y lo que ella me contaba riendo y llorando a la vez, ¿no? Tenía que ir a comer la paella a casa de sus padres en Guadalajara. Entonces es un ejemplo de esto, unos padres bastante negligentes, no maltratadores en el sentido de abuso, de maltrato, pero absolutamente negligentes, muy poco afectivos, muy poco cariñosos. Entonces ella, con 50 años, todavía iba con su marido y con sus hijos todos los domingos al chalet de Guadalajara de sus padres, esperando que su madre, en concreto, que su madre le dijera: hija mía, cuánto te quiero, qué guapa eres, qué lista eres, qué estupenda, ¿sabes? Que esperando que su madre la mirara. Esto es lo que llamamos el bucle de la reivindicación. Son pacientes que están reivindicando en bucle. Entonces, el motivo de consulta es cómo salía con jaquecas. El motivo de consulta era la bronca con su madre. Aquello de que su madre se olvidaba de ella en el colegio le parecía que no tenía importancia, hasta que lo conectamos. Y ahí es cuando pudo entonces hablar con su madre, porque la bronca, su madre no entendía las cosas concretas, porque ella se quejaba de que su madre: me tengo que comer la paella de mi madre, que es pedigrí pal, es comida para perros lo que hace, y entonces yo tengo que ir allí. Tenían bronca porque si te quedas con mi hijo, no te quedas con el nieto, con el... ¿Te acuerdas de los cumpleaños? ¿Os das cuenta? La paciente tenía bronca actual. La bronca no es actual. Esto es otro ejemplo de historia traumática. La bronca no es actual. Si seguimos en lo concreto, en lo anecdótico, no vamos a ninguna parte. La bronca es que tu madre se olvidaba de ti. Cuando pudo conectarlo, y que esta bronca, y por la que yo ahora me quejo por la comida, porque no se acuerda de mi cumpleaños, porque no sé qué, la bronca empezó mucho antes. Es que se olvidaba de ti y nunca te miró y nunca te dijo eso: hija mía, qué guapa eres y qué lista y qué orgullosa estoy de ti, me voy a todos los conciertos y a los bailes que haces en el colegio, ¿sabes? Y ese era el problema. Ese era el problema, y de eso teóricamente no se podía hablar porque tampoco era tan importante. Sí lo era.
era muy importante. Y cada vez que va ahora con 50 años a Guadalajara, va esa niña. Esa es la niña que va a Guadalajara esperando que mamá la mire, esperando que mamá fuese a los festivales del colegio porque no iba nunca. ¿De acuerdo? Porque se lo olvidaba, porque estaba haciendo otras cosas o porque no, ¿sabes? Y va esa niña. Entonces hay que hablar con mamá, y hicimos un role-playing y tal, pero hablar con mamá para decirle, mamá, quiero hablar contigo y quiero decirte cómo me dolía aquello y qué mal lo pasé, seguramente. ¿Entendéis? Esta es la historia, no hacer otra vez cosas de hacer role-playing sobre lo que está ocurriendo actualmente. Lo que está ocurriendo actualmente tiene 50 años la antigüedad. Siempre en la vida es exactamente así. En la vida es así. ¿Vale? Pues colega, muchísimas gracias. De verdad, un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que a mí me gusta mucho, que se llama, la autora me gusta, Alice Miller, y el libro se llama El drama del niño dotado. En el drama del niño dotado, Alice Miller cuenta un ejemplo de experiencia traumática no reconocida como experiencia traumática, que es esta experiencia de este niño, de esta infancia, niño-niña, de esta infancia feliz, de esta infancia en la que todo ha girado alrededor del niño o de la niña, porque finalmente el niño o la niña lo que ha hecho ha sido hacerse cargo de la felicidad de todo el sistema. Nadie la ha pegado, nadie la ha gritado, nadie ha abusado sexualmente, pero ha sido obligada a desarrollar lo que se llama un falso yo, para satisfacer las necesidades del sistema. Para que mamá esté contenta, para que papá esté contento, yo me adapto a las necesidades de mamá y de papá. Esto es lo que Miller llama el drama del niño dotado. Y eso es lo que vais a ver en la consulta en muchas de estas personas que cuando te cuentan su infancia, te cuentan que ha sido una infancia absolutamente feliz, que nadie las pegó, que nadie las violó, que nadie las maltrató, que nadie, nada de nada, y te lo cuentan con un diagnóstico previo de depresión y según te lo están contando se ponen a llorar. Porque no pueden entender con lo bien que fue, con lo buena que fue su infancia, cómo les pasa esto. Pues con mucho cariño, con mucha paciencia y con mucho empezamos a desmenuzar cómo era esa infancia. Cómo era mamá, cómo eligió ella lo que quería hacer, cuándo elegía la carrera, la profesión, los amigos, las amigas, o si todo lo hacía solo para ver la cara de satisfacción de mamá, o de papá, o de ambos. ¿Se entiende? Como un ejemplo de experiencia traumática, lo que llamamos la creación del falso yo. Entonces, son estas personas que luego vais a ver, jóvenes o adultos, diciendo, no entiendo por qué, no sé lo que me pasa, no entiendo, no debería de estar aquí, yo no tengo motivos, con lo bien que yo no tengo, y te lo dicen llorando. Yo no tengo, no sé, no entiendo, pues no me entiendo, ¿no? Es exactamente así, ¿no? Así que, bueno, esto tiene que ver, claro, con lo que estamos comentando con los vínculos de apego, aunque a veces no lo parezca. Nadie les ha escuchado y si seguimos sin hacerlo somos cómplices de su sufrimiento. Bueno, ahora vamos a ver por qué. No se puede preguntar, hay un trabajo de Young, bueno, que ya tiene algunos años, pero resumiendo, el trabajo de Young, ¿por qué? Un trabajo que se hizo para preguntar a los terapeutas por qué no se preguntaba, cuando ya parecía claro que es que había que preguntar por qué no se preguntaba. Bueno, pues hay, para tanto psicólogos como psiquiatras, ¿no? Hay diferentes razones. Las dos más planteadas es que hay demasiadas necesidades y preocupaciones inmediatas, esto es la estabilización del paciente, puede ser, o los pacientes pueden encontrar el tema demasiado perturbador y puede causar un deterioro, lo de la descompensación, que es lo que he escuchado muchas veces. ¿De acuerdo? Las dos razones más dichas. La experiencia demostró que los terapeutas tienen más miedo que los pacientes. El resumen de este trabajo y sobre el que venimos trabajando a partir de entonces, los últimos 20 años, en estudios que hacemos con compañeros, en entrevistas, en estudios que se han hecho, ¿no? En colegas, uno de los estudios tangenciales que estamos promoviendo ahora con esta propuesta que os he hecho, ¿no? Los terapeutas tienen más miedo que los pacientes a la hora de hablar. Eso lo veo cada día en mis alumnos que están haciendo el practicum con nosotros, cuando nosotros les proponemos que esto lo tienen que preguntar en la primera entrevista o en la segunda, todas acaban confesándonos
que lo hacen porque no les queda más remedio, porque se lo estamos diciendo, pero que naturalmente no lo harían, que están aterrorizados, que cómo lo hago, ¿no? Me da muchísimo miedo. Bien, no te digo que no tengas miedo, luego lo voy a plantear aquí. No te digo que no tengas miedo, el miedo es absolutamente libre y el miedo además es una emoción básica, así que entiendo que tengas miedo, pero para ser psicoterapeuta tienes que ser valiente. Esa es una diferencia también importante. No que no tengas miedo, los terapeutas que no tienen miedo, no tener miedo es una disfunción cerebral. ¿No os parece? O sea, tener miedo hay que tener miedo. La cuestión es que para ser psicoterapeuta, como para ser cirujano cardiovascular, claro que tenemos miedo. La cuestión es que tenemos que ser valientes. Esa es otra de las diferencias que hemos visto alguna a lo largo de la tarde entre un psicoterapeuta y un cuñado. Los cuñados no tienen por qué ser valientes. No tienen por qué. Los psicoterapeutas sí. Obligatoriamente sí, ¿no? ¿Por qué no se pregunta? Pues hombre, pues una cosa muy clara, porque el riesgo de preguntar es que a veces te contestan. Ahora que no nos oye nadie, en estos últimos 10 días no os habéis callado alguna pregunta a alguien cercano porque casi mejor no escuchar la respuesta. No hace falta que mováis la cabeza, ni para sentir ni para decir que no, pero pensadlo. Entonces, ¿en qué cantidad de veces a lo largo de vuestra vida no preguntáis porque no queréis saber? Porque no sabéis qué hacer con la respuesta. Esto es completamente normal, no os asuste. Eso lo hacemos todos, es absolutamente normal y una vez más es adaptativo, seguramente es sano. Si no sé qué hacer con la respuesta, ¿qué hago? No preguntar, ya está, otra vez. Es absolutamente adaptativo, ¿no? Entonces, el hablar de trauma, y concretamente del tipo de trauma que hemos hablado aquí, que hemos comentado aquí, ¿no? La violencia sexual, el abandono, las necesidades, los cambios en los estilos de crianza, el hablar de todo esto es socialmente complicado, ¿no? Socialmente doloroso, así que hacemos toda una denegación sistemática y bueno, todos, finalmente los docentes, quienes trabajamos en la formación, las universidades, formamos parte de la cultura dominante y hacemos lo que hace todo el mundo, ya está. Entonces tampoco preguntamos y tampoco formamos ni en la exploración ni en el abordaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer ante una respuesta positiva. Si yo pregunto, ¿has tenido alguna experiencia de abuso sexual en tu infancia? Y el paciente o la paciente me dice que sí, que es, por cierto, lo que me van a decir en un porcentaje altísimo de ocasiones, si luego yo no sé qué hacer con eso, ¿qué es lo que hago? A preguntar. Es verdad, tú lo comentabas antes, ¿no? Para abrir el melón, este es el quid de la cuestión. Para abrir el melón, primero tengo que saber qué hacer con el melón. Tengo que saber qué hacer, que es comérmelo, seguramente. Y si es un melón, pues seguramente me lo como. Pero tengo que quitar las semillas, las pepitas, tengo que hacer cosas con el melón. Pero si no, pues a lo mejor es verdad, no abro. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. No abrimos el melón porque no sé qué hacer con ello. No sé qué hacer. Así que yo mismo estoy haciendo un como sí. Yo mismo estoy haciendo un trabajo de disociación funcional. Yo mismo estoy apartando todo esto que sé desde hace muchos años, que sabemos que es así, lo estoy apartando, lo estoy disociando, ¿os dais cuenta? ¿Para qué? Para sobrevivir, porque no puedo escuchar algunas de las historias que mis pacientes me cuentan, ¿no? Una de las pacientes que hemos visto, para amargaros la tarde, lo que os queda de tarde, me contaba una fibromiálgica, me he acordado ahora hablando con vosotras, cómo desde entre los 3 y los 6 años, su padre iba con sus amigos a violarla. Y la niña tenía 3 años, entre los 3 y los 6 años. El padre llevaba a sus 3 o 4 o 5 amigos y la violaban encima de la mesa del comedor en su casa, mientras la madre estaba preparándoles las cañas y los vinos y las tapas en la cocina. Y esto es así. Es decir, esta es una mujer que después consiguió, en cualquier caso, hacer una carrera superior, una ingeniería en concreto, y ser diagnosticada de fibromiálgica, naturalmente tener una vida terrorífica, con una pareja, un matrimonio frustrado, con unos hijos con problemas, en fin, todo el paquete, lógicamente, porque según estás escuchando lo que ella te está contando, y os lo acabo de contar a vosotras, os dais cuenta, cuando yo le pregunto por su experiencia de abuso, y se lo pregunto en la primera entrevista porque viene para trabajar en un proyecto de estudio de fibromialgia que estamos haciendo con el Hospital Infanta Cristina y con el Hospital Puerta de Hierro, es un proyecto oficial. Cuando yo se lo pregunto en la primera entrevista, ella
se queda callada, se le empieza a llorar y no llega a llorar, se le humedecen los ojos y me cuenta que sí. Y me dice, ya está bien. Y yo, sí, cuéntame, ¿qué es esto? Ya está bien, ¿no? Llevo 40 años así. 40 años, tenía 43 o 44, empieza a ser violada a los 3 años. Llevo 40 años así, diagnosticada de fibromialgia 20, con todo tipo de enfermedades. No es dolores, pero podría parecerse, porque es que he visto tantos casos así. Es la primera vez que me lo preguntan. En resumen, lo que me dice es que es la primera vez que me lo preguntan. No se lo conté a mi marido, del que estoy divorciada ahora, no se lo conté a mi marido, no se lo he contado a nadie se lo he contado. A mi madre no pude contárselo, lógicamente. Mi padre dejó de violarme a los 6 años porque se murió. Se murió, mi padre se murió, ¿de acuerdo? Entonces dejó de ir con los amigotes a violarla, pero no se lo he contado a nadie. Esta es la primera vez que me lo preguntan, la primera vez, ¿vale? Y alguna vez, este caso no, pero recuerdo en otro caso, cuando, me parece que os lo he contado antes, ¿no? Cuando que me dice, cuando se lo conté a una, o lo voy a contar ahora, cuando se lo conté a una compañera tuya, una neuróloga, lo que me dijo la neuróloga es que no tenía ninguna importancia y que dejara de darle vueltas a eso, ¿no? Así que en resumen, no sabemos qué hacer. Claro, si no te han dado un mínimo de formación, ¿cómo vas? ¿Qué haces con esa mujer? ¿Qué haces con esa mujer que te cuenta esto, no? Algunos terapeutas también ocurre algo, que tenemos que darnos cuenta y ser, como siempre, compasivos con nosotros mismos y darnos cuenta y tener eso, compasión de nosotros mismos. Y es que algo de lo que nadie quiere hablar también, pero acordaos, lo que todo el mundo, lo decía el Ministerio de Sanidad, ¿os acordáis? Una de cada 4. El 25% de los niños y niñas han sido agredidos sexualmente en la infancia, el 25%. ¿Eso aplica solamente a población general? Resulta que los que somos estudiantes de medicina y psicología no, ahí no. Claro, pues no, razonablemente no puede ser así. En las facultades de medicina, en las escuelas de psiquiatría, en las facultades de psicología, la proporción es exactamente la misma. Exactamente la misma. Y esto explica, con buen criterio, explica, y yo creo que tenemos otra vez que ser compasivos y ser comprensivos, explica también el por qué no se pregunta. ¿Por qué no se pregunta? Porque al 25% de nosotros, como profesionales, nos puede resonar en propias experiencias vividas. Así que, claro, por eso que se hace desde hace muchos años, cuando nosotros desde la SEMPIP, o desde el Foro, o desde FAPIMPE, que es la federación que yo presido también, como acreditación de psicoterapeutas, en todo el mundo, en el estándar para ser psicoterapeuta y para ser acreditado como psicoterapeuta es obligatoria la experiencia personal en terapia. Esto es, porque para poder hacerte cargo de este tipo de cosas, a nosotros nos parece que es absolutamente imprescindible por la propia salud del terapeuta, por el propio bien del terapeuta, es imprescindible hacer terapia, ¿no? Bueno, a algunos terapeutas les puede resonar en su propia experiencia, lógicamente, claro que sí, es otra vez completamente normal, y es frecuente entonces racionalizar. Entonces el paciente no quiere hablar de ello. Estas son racionalizaciones que hacemos los terapeutas. Se puede descompensar, es muy duro para el paciente, yo las he escuchado todas. Cuando estemos mejor, cuando esté maduro, cuando la relación esté mejor, cuando haya más vínculo, cuando el paciente pueda, ya me lo contará. Eso también lo habéis escuchado muchas veces. Esto lo cuenta el paciente cuando el paciente pueda. No. Lo que hace el paciente antes es marcharse, porque él sabe que lo que le está ocurriendo tiene que ver con el trauma, y o se lo preguntas pronto o se va, aburrido. Se va. Un porcentaje muy alto de los abandonos en psicoterapia tiene que ver precisamente con esto, que también se ha estudiado, tiene que ver con que el terapeuta ha dejado de ser terapeuta. El terapeuta no ha preguntado lo que tenía que haber preguntado y el paciente acaba marchándose porque se da cuenta de que no va a continuar por ahí, ¿no? Acabamos todos siendo cómplices del silencio, ¿no? Algunos ejemplos, esto es lo que yo he escuchado, algunas de las explicaciones que he escuchado de mis propios pacientes o de algunos otros colegas, ¿no? Para preguntar sobre la infancia es directamente, bueno, tu infancia bien, ¿verdad? Ya está, es una manera fantástica de decir, he preguntado por la infancia, fíjate, bueno, entonces tu infancia todo bien, no, normal, tu infancia normal, ¿verdad? Y se pregunta así, en algunos casos se pregunta exactamente así, pero estas son algunas cosas que yo he escuchado, que me han contado mis pacientes, o que he escuchado a algún compañero, ¿no? Bueno, ahora no se puede hablar de ello, primero hay que estabilizarte, toma diazepam y paroxetina. Entonces, esto es una experiencia traumática que pudimos tratar hace no mucho tiempo de una madre que va con su hijo y con su hijo va a recogerle
a un partido de fútbol, se llevan a un amiguito, la otra mamá le dice tráete a mi hijo, entonces como vivimos cerca, ya sabéis lo normal, entonces se va con su hijo y con el amiguito de su hijo, compañero del cole, tiene un accidente de tráfico terrible. El niño, el amigo del niño pequeño con 11 años. El amigo, en una cosa de estas, saca la cabeza por la ventanilla del coche, va en un monovolumen, el crío va detrás, saca la cabeza para saludar a no sé quién y se da con la cabeza en un árbol. Y se mata, se muere en el mismo momento, ¿no? Bueno, es una cosa terrorífica para todos. Ahí tuvimos que intervenir, Begoña fue quien llevó la intervención sobre la conductora, que no era su hijo, era el amigo de su hijo, pero sobre la conductora. Y tuvimos oportunidad de ver a la conductora gracias a una compañera, pero a la conductora, cuando es atendida de un ataque de ansiedad, que es lo que se dice siempre, el conductor ha sido atendido de un ataque de ansiedad. Entonces, en el hospital, cuando lo llevan a urgencia, lo que le dice una psiquiatra del hospital es que intervenir sobre la experiencia traumática, esto es un ejemplo de trauma tipo 1, que podría haberse tratado, que, como hicimos poco tiempo después, con EMDR, que de ninguna manera, que ahora de eso no se puede hablar. ¿De acuerdo? Y que entonces ya veremos cuando te estabilices, y para estabilizarte te voy a dar paroxetina, Serosat, paroxetina y una benzodiazepina. Y ya te estabilizarás, ¿no? Claro, la mujer tomó el tratamiento que le pusieron durante un par de días y dijo, nunca más voy a tomar esto, claro, porque os dais cuenta de lo que se hace con eso, no es una estabilización, sino directamente un aplanamiento, ¿no? No, denunciar ahora puede abrir la herida, este es otro debate. No, denuncia en cuanto que lo sepas. Eso pasó hace mucho tiempo, no tiene ninguna relación. No le des más vueltas. Eso lo he escuchado un montón de veces a mis pacientes que me dicen, estoy harto de escuchar, no le des más vueltas lo del pasapágina. Por favor, no digáis jamás lo de pasapágina a nadie que no os esté leyendo un libro. Jamás digáis lo de, no hay nada más hortera que decirle a una persona que está sufriendo esta experiencia, pasa página. Mis pacientes me dicen, ya sé que es así, y ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Si ya sé que tengo que pasar página, ya sé que me tengo que olvidar, ya sé que no tengo que darle vuelta, ya sé. Y ahora, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo paso página? Por favor, no digáis eso, ¿no? O tienes que poner de tu parte, ahora ya no se puede remediar. Este tipo de ejemplos son racionalizaciones cuando el sistema, cuando el terapeuta no tenemos recursos para poder hacernos cargo del dolor, ¿no? Y para terminar, algunos apuntes para una intervención así de urgencia, ¿no? Para una intervención rápida en una persona con una experiencia traumática y en una persona con una experiencia traumática que, por cierto, vais a reconocer la experiencia traumática porque se lo vais a preguntar. En resumen, también, que no ha salido por si acaso, la pregunta específica sobre la experiencia traumática se hace en la primera entrevista. ¿De acuerdo? Ya sé que esto suena también muy disruptivo, os da mucho miedo, lo entiendo perfectamente, comparto vuestro miedo, yo también lo he tenido, si os sirve de consuelo. Yo he tenido ese mismo miedo y la primera vez que pregunté, pues seguramente me temblaban las piernas. Pues completamente normal, pero se hace en la primera entrevista y si no en la segunda. Todo lo que sea después de la tercera es arriesgado, porque el paciente lo que aprende es que entonces esto que a él o a ella le tiene absolutamente agobiado, a ti no te interesa, no le das valor, así que ya no te lo voy a contar. Se pregunta en la primera. Ahora lo que tendríais que hacer, lo que me encantaría que hicieseis, es mirar la forma, que no podemos hacerlo aquí, lo he pensado muchas veces, yo toda mi vida vamos hablando de esto y no lo he podido hacer porque sí, no podemos hacerlo en una muestra de docente, vamos, en un aula, claro. El preguntarlos unos a otros, ¿no? Y hacerla porque no tendríamos recursos sabiendo que la respuesta va a ser positiva en un amplio abanico de casos, ¿no? Así que, pero pensadlo, pensad en cómo lo preguntáis. Haceos vuestro propio guión, ¿de acuerdo? Haced vuestro guión, ¿cómo lo preguntaríais? Pensadlo. Yo me acuerdo cuando empezamos con el estudio de fibromialgia y trauma hace 5 años en el Hospital Infanta Cristina, con uno de los internistas que dirigía también el estudio, que estaba con nosotros, había un internista y nosotros en la parte psicológica. El internista era quien nos derivaba los pacientes con fibro. Y él, este colega, un tipo estupendo, Juan Torres, que me había escuchado decir esto, claro, como médico unos años antes y que había empezado a preguntar a sus pacientes de medicina interna y se había quedado impresionado de la respuesta de sus pacientes en medicina interna.
cuando él preguntaba en medicina interna, los pacientes le contestaban que sí, que efectivamente habían pasado por este tipo de experiencia, ¿no? Y las cosas empezaban a mejorar. Y él nos contaba, mira, yo cómo empecé, pues yo les decía, verás, le decía al paciente, típico discurso de una persona insegura, como estamos todos cuando empezamos, pues mira, verás, te voy a hacer una pregunta que quizás no te suene bien, lo mismo te molesta, pero verás, es que creo que es importante para nosotros. Inventaos el discurso. Verás, hemos podido comprobar que en esta enfermedad que tienes tú, en la fibromialgia, lo que nos habéis dicho muchos pacientes, muchas pacientes que tú, es que habíais pasado en los primeros años de vuestra vida por experiencias duras, experiencias dolorosas. Si no queréis, no mencionéis el abuso sexual infantil, no lo preguntéis así, porque eso os va a dar todavía más preocupación. Pero bueno, inventad el discurso, adaptar el discurso a vuestro propio estilo personal, pero por favor preguntadlo, darle al paciente la oportunidad de decir que sí. Os vais a sorprender, porque os van a decir que sí la inmensa mayoría, y el que diga, y algunos dicen que no, ya lo hemos dicho antes, bien, pero sabe, nos lo va a decir más tarde, pero ya sabe desde la primera entrevista, y esto es lo más importante, desde la primera entrevista ya sabe que a nosotros ese tema nos importa. Dime. Que imagínese que eso lo planteamos la primera sesión y dice que sí. ¿Cómo sigues? Explorando. Sigues explorando, fantástico. Sí, claro. ¿He hecho cualquier otro...? Sí, lógicamente, nosotros, claro, ese es un dato muy importante. Un ejemplo, que esto nos ocurre siempre. Nosotros en nuestro modelo lo que decimos a todos nuestros pacientes cuando vienen a hacer psicoterapia con nosotros es que nuestro modelo es de una peculiar manera. Esto es, hacemos siempre una psicoevaluación, una evaluación previa a la intervención terapéutica como tal. Entonces, que vamos a estar, todo esto lo decimos antes de empezar. Claro, le explicamos cómo es el modelo y que vamos a hacer primero entonces una evaluación. De esa evaluación vamos a obtener información sobre su vida, porque nos parece que lo que nos vayas a contar tiene que ver con tu vida. Entonces siempre vamos a hacer así, primero una evaluación y luego a partir de ahí definimos unos focos, unos objetivos y empezamos a trabajar. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Todo el mundo nos ha dicho que le parece bien. Y entonces cuando empezamos, bueno, correcto, cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Vale? Para empezar. Cambiamos la pregunta, ya no preguntamos qué te pasa, ya preguntamos qué te ha pasado. Y empieza a contarnos, se quedan unos segundos callados porque ellas vienen con el guión de qué me pasa. Entonces cuando les preguntas qué te ha pasado, les obligas a cambiar el guión y eso es útil, ¿no? Y ya pones además el acento en que te interesa su vida, no solo su síntoma. Entonces tarda unos segundos en reponerse. ¿Qué me ha pasado? Bueno, pues hombre, me ha pasado un poco de todo, ya sabes, en la vida, ¿vale? Y entonces ahora lo que me pasa, pero ya les obligas a decir, me ha pasado un poco de todo en la vida. Y ahí es cuando tú dices, bien, de todo eso que te ha pasado en la vida, una cosa que puede ser importante es si has tenido, ¿vale? Abrimos una línea de vida y empezamos. Y le preguntamos, ¿has tenido alguna, a lo largo de tu vida, en tu infancia, los primeros años, recuerdas alguna experiencia dolorosa, alguna experiencia, algo que te haya hecho sentir mal, que alguien te haya hecho sentir mal? Hay muchas opciones, muchas ofertas, muchos estilos de pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dicen en un porcentaje de los casos? Sí, claro que sí, y te lo cuentan. Nosotros anotamos en la línea de vida el acontecimiento, anotamos el acontecimiento y le decimos, muchas gracias por tu confianza, qué bien, me alegra mucho que lo puedas comentar, ¿no? El paciente dice, es la primera vez que me lo preguntan, no lo he comentado, todo esto, qué bien, esto es muy importante para nosotros y te agradezco mucho el que lo hayas compartido, vamos a continuar. Pero ya continuamos, os dais cuenta, claro, ¿cómo continuamos? Con toda naturalidad. Continuamos, pero fíjate, ella o él ya se ha liberado, porque viene con esa piedra de cosas que debí decir, viene sabiendo que lo que le ha pasado en su vida tiene mucho que ver con aquello, lo sabe. Entonces que se lo preguntes en la primera entrevista o en la segunda, ¿de acuerdo? Si no hace falta que sea en la primera, puedes hacerlo. Pero el hecho de que se lo preguntes le relaja mucho, le alivia, porque ya es, y te lo dicen así, esto es un desahogo. Fíjate la palabra en castellano, desahogo, porque vengo ahogada, por cierto, en forma de diagnóstico de trastorno por ansiedad. Claro, esto es lo que me está ahogando. Ya lo he soltado. ¡Qué liberación! Y ahora seguimos con la línea de vida, con el genograma, con el DES, con las pruebas que quieras hacer, con la fotobiografía que utilizamos nosotros para ponerle cara a todo esto, a la vida. Bueno, con lo que quieras, ¿sabes? Pero se lo preguntamos
al principio, si no en la primera entrevista, en la segunda, cuando tú quieras, pero pregúntaselo pronto. Dime. ¿Y cómo se le pregunta a una paciente si tiene fibromialgia? O sea, no te lo suelen contar de primera, ¿no? ¿El qué? Si tiene fibromialgia o no. No, bueno, no, eso da igual. En este caso, algunos de los ejemplos que he puesto es que ya venían a la consulta porque venían a seguir un proceso de psicoterapia que habíamos diseñado especialmente para fibromialgia. Todos ya sabíamos que tenía fibro, o sea, la fibro era un poco el motivo de consulta. Ellas sabían que venían a hacer psicoterapia de la fibro, pero la fibro ya venía dada. Da igual, si otra vez a mí el motivo de consulta me da lo mismo, o sea, lo que decíamos, ¿qué te ha pasado? Entonces, algunos casos ahora que ya saben que tenemos experiencia con fibro, pues te dicen directamente, pues lo que me ha pasado es que hace 10 años me diagnosticaron de fibromialgia. Ahora que ya el estudio terminó, la mayor parte de los pacientes es lo que me ha pasado son cosas de la vida, me ha pasado de todo, si yo te contara, digo, es exactamente lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer es contarme, me ha pasado de todo y ahora lo que pasa es que estoy en tratamiento, estoy tomando antidepresivos, estoy en tratamiento por ansiedad, por depresión, por no sé qué, y luego, pues la fibro aparece, sí aparece, porque la mayor parte de nuestros pacientes ahora no tienen fibro. Vienen, lo de la fibro solamente un estudio concreto que hicimos durante unos años, pero ya no vienen con fibromialgia, vienen con lo que sea. Si a mí otra vez el motivo de consulta, os dais cuenta, el motivo de consulta me da igual. Si el motivo de consulta estoy seguro de que no es el problema. O sea, me da exactamente lo mismo, el motivo de consulta. El motivo de consulta me importa mucho. Y pregunto por el motivo de consulta y estudio la evaluación y la evolución del motivo de consulta. ¿Os dais cuenta del matiz? El motivo de consulta es un problema. ¿Cómo no va a ser un problema si el motivo de consulta es que tengo alucinaciones o que el motivo de consulta es que me inyecto heroína? Claro que es un problema, hombre, es un problema gravísimo, pero no es el problema. Las inyecciones de heroína, la adicción a opiáceos, el problema siempre es el mismo, que es el abandono. Es exactamente así, siempre es el mismo, es el abandono, la carencia afectiva básica, el abandono y el intento de rellenar el abandono con lo que sea. Eso es lo que Michael Balin llamaba la falta de basic fault, ¿no? La falta básica. Entonces, desde ahí, esa falta básica la relleno ¿con qué? Con novios tóxicos, con novias tóxicas, con alcohol, con heroína, lo relleno con lo que sea. Ya está. Ya me da igual. El tratamiento, la intervención, es la experiencia traumática asociada a la carencia afectiva primaria, ¿no? Que, vale, en relación a lo de la primera sesión, he dicho, Como con naturalidad, el paciente no puede sentir como que no le están dando importancia a eso. O sea, cuando le preguntamos, ¿has pasado por el de infante algún episodio? O sea, te dice sí, Sí. y tú sigues explorando con naturalidad, le das las gracias por la confianza y tal, pero sigues explorando, él no puede sentir como que no le da importancia. No me lo parece. No me lo parece. No, porque se lo doy, ¿eh? Acordaos que lo que he verbalizado es que muchas gracias, que me parece muy importante. Esto es importante puntualizarlo. Yo lo que le digo es que es muy importante. Y de hecho, cuando en la primera entrevista la respuesta es positiva en este sentido y me cuenta el episodio, la evaluación que vamos a hacer se acorta sola. ¿Sabes? Porque la evaluación que yo le he planteado al paciente, siempre le digo, son entre 4 y 6 sesiones. Cuando aparece la experiencia traumática en la primera o en la segunda, ya no me hace falta 6. Ya lo puedo acortar, ya hay muchas cosas que puedo prescindir, muchísimas pruebas que puedo prescindir de ellas, exacto. Y no, el paciente sabe que es importante, me lo cuenta, se queda aliviado o aliviada y se puede marchar, también lo que decía del valor, se puede marchar de la consulta llorando, sí, se puede marchar llorando de la consulta, pero también he visto pacientes salir llorando de una consulta de rehabilitación o de cirugía, ¿sabes? O de odontología. La psicoterapia, mirad, hacedme caso, de verdad, pensad en ello. La psicoterapia duele. Explicárselo a vuestros pacientes del primer día también, cuando les explicáis lo que es la psicoterapia. La psicoterapia duele. Y también, hacedme caso, por favor, si una psicoterapia no duele, no es psicoterapia. Hacedme caso. Es colegueo, es cuñadismo. Se hace mucha psicoterapia así en todo el mundo. Mucha psicoterapia de la M40. Lo que nos llamamos terapia de la M40 es dar vueltas a la M40, dar vueltas. Cada día veo una cosa, me ha hecho mi jefe, me ha hecho mi hijo, me ha hecho mi marido, me ha hecho mi mujer, le damos vueltas a eso, le damos 2 o 3 reglas, 2 o 3 normas, 2 o 3 tips, se dice ahora, pero realmente seguimos disipando el humo, mientras el paciente sigue cocido por dentro, ¿no? La psicoterapia tiene que doler.
Y eso se lo decimos, se lo explicamos al paciente. Y todos los pacientes, todos a quienes yo se lo he dicho, son muchos cientos, algunos miles, todos me dicen que ya lo entienden y que en cierta medida por eso están ahí, porque ya vengo de otras experiencias en las que me llevaba muy bien con mi psicólogo, mi psicóloga me daba unas charlas, hablábamos, me daba algunas normas, algunas, ¿cómo se llama? Las pautas. Yo tengo una particular alergia a lo de las pautas. Me daba unas pautas y bueno, pero después de 3 o 4 experiencias estoy otra vez aquí, ¿sabes? Estoy aquí, ¿por qué? Pues porque aquello, sí, lo recuerdo con cariño, bien, la psicóloga, el psicólogo bien, cariñoso, hablábamos, me ayudó. ¿Os suena eso? No suena porque son muy jóvenes, pero lo vais a escuchar cientos de veces en pacientes. Me ayudó. Sí, y yo eso jamás lo voy a discutir y siempre les digo a mis pacientes, jamás voy a hacer una crítica a un paciente sobre esos procedimientos previos. Jamás lo he hecho, ¿no? Claro que sí, claro que te ayudó, fantástico, pero vamos a ver, ahora vamos a hacer aquí otra cosa, ¿vale? Pero el paciente se puede ir de la consulta llorando. Sí, muchos de mis pacientes salen a la primera entrevista o a la 18ª, salen llorando. Bueno, sí, yo no lo disfruto, no me parece que eso sea, no lo disfruto, pero si tiene que llorar, te das cuenta que un elemento fundamental de la psicoterapia es hacer duelos, es precisamente llorar, hacer el duelo que llevas toda tu vida sin querer hacer, y eso se llama neurosis. O sea, precisamente para no llorar un día, llevas llorando toda una vida, llorando de otra manera, ¿no? ¿Queríais? Sí, perdóname. Tengo una duda porque estoy en un centro de prácticas en el que nos han pedido expresamente que no entremos en el trauma. Toma. Sí. Sí. Porque, o sea, como que no entremos en nada que no podamos nosotros como... O sea, porque tenemos como un proceso que tiene un fin, lógicamente, porque no vamos a estar eternamente en las prácticas. Entonces, que no entremos en un trauma si no lo podemos... Bien. Tiene sentido, pero tiene sentido en un sentido estratégico, más que estratégico, en un sentido táctico, tiene sentido. Si no vas a saber qué hacer con ello, está bien, sí, eso está bien, eso es lo que hemos hecho toda la vida. Como no sabíamos qué hacer con ello, no preguntábamos. Pues tiene sentido. ¿Qué quieres que te diga? No sé lo que quieres que te diga, pero lo que no sé es qué decir yo. Bueno, pues y no voy a comprometerme más allá de preguntaros a vosotras y a vosotros y que reflexionéis. Entonces, ese proceso temporal que tiene justificación táctica y que a nuestra colega le dicen no entres en esto, a ese proceso que tiene un principio y un final, a ese proceso le llamamos psicoterapia. Ya está. No sé cómo llamarle, no sé, y seguramente es bueno, y seguramente está bien hecho, y seguramente ayudará, seguramente, no lo sé, no quiero porque no puedo, no lo conozco, pero yo siempre os hago esta reflexión, a este proceso artificialmente creado, ¿entendéis lo que quiero decir? Que yo lo entiendo, lo estoy entendiendo perfectamente, y me parece que tiene sentido, ¿no? Ahora bien, simplemente, lo que me parece que tenemos que tener cuidado entre todos es que a esto a lo mejor no se le puede llamar psicoterapia, nada más. Se le puede llamar de cualquier otra manera y seguramente ha sido útil, ¿os dais cuenta? Ahora, yo no le llamaría psicoterapia, nada más. La psicoterapia, otra vez, si tú un día vas a hacer psicoterapia, yo lo que por favor te recomiendo es que llores. O sea, lo que te recomiendo es que te duela, porque si no te duele la psicoterapia, no es psicoterapia. Bueno, no lo es. Son procesos así, ¿sabes? En el que, bueno, puede ayudarte, han pasado cosas buenas, el tener una persona que te escucha una vez por semana es siempre bueno, pero otra vez, mi único planteamiento es que no sé si a eso se le puede llamar psicoterapia, nada más, ¿vale? Esta es la pregunta, eso es lo que llamamos en nuestra escuela cuando hacemos supervisión, esto es lo que yo llamo la escena temida. Esa es mi escena temida, tengo más. Pero una de mis escenas temidas es que yo estoy contando todo esto y que alguien, claro, una colega me dice, oye, que es que en el centro en el que yo trabajo, en el hospital en el que trabajo, en un lugar, lo que me dicen es que esto de ninguna manera, ¿no? Que esto no se haga, que no se puede hacer. Y claro, pues es que no sé qué contestarte más allá de lo que te he contestado, ¿no? Bueno, incluye la exploración de la experiencia, que es en lo que estábamos.
estate presente, lo que decía Daniel Siegel, conecta y redirige, estate presente, estate mindful, para poder preguntar esto y para poder hacerte cargo de la respuesta, para poder estar en lo que se llama atención informada sobre trauma. Es muy importante lo que llamamos el encuadre, es muy importante todo lo que rodea a la pregunta. Lo que Bowlby llamaba la base segura, crear una base segura. Si no tenemos una base segura, si no hemos podido crear una base segura, que estoy de acuerdo también contigo en esto, si no tenemos una base segura, no lo preguntes, entonces no lo preguntes. Exactamente igual que le diríamos a un cirujano, no puedes operar en una cafetería, si no tienes un quirófano, no intervengas. ¿De acuerdo? Si no tienes una base segura, no preguntes. Si has llegado media hora tarde a la sesión, no preguntes. Si tienes un estudiante al lado, no preguntes. Claro, pero si tienes un estudiante al lado o dos estudiantes al lado y además llegas tarde y además no sé qué, ¿esos son procesos útiles de aprendizaje? Probablemente sí. ¿Eso es necesario en la formación? Seguro que sí. ¿Eso es psicoterapia? No. Y nada más. Probable que no os guste, y os pido disculpas si no os gusta lo que estoy diciendo, pero no se puede hacer psicoterapia con un terapeuta y 3 observadores. Porque no, hacedme un favor, colocaos vosotros en el papel del paciente. Simplemente, colocaos en el papel del paciente, estáis media hora esperando y cuando entráis el terapeuta está con otros 3 personas jóvenes detrás. Ahí le vais a contar vuestra experiencia traumática, le vais a contar en la primera entrevista que vuestro padre hacía eso, a que no. Ya está. Esta es la historia. Para poder preguntar, es verdad que para poder preguntarle todo esto, para poder hacer esta atención informada sobre trauma, tienes que tener una base segura, tienes que tener una alianza terapéutica muy bien establecida, porque como decía Irving Yalom, entre otros muchos, y nosotros repetimos cada día, lo que cura es el vínculo. Lo que cura no es la técnica, olvidaos de esto, la técnica es el 10%, con suerte. Olvidaos de las herramientas. Mucho antes de la herramienta, pensad en cómo os colocáis delante del paciente, cómo hacéis una correcta alianza terapéutica, cómo creáis un vínculo terapéutico. Un vínculo terapéutico no es ser amigo del paciente, no es ser cuñado del paciente, es ser terapeuta del paciente. Y lo que cura, porque lo que cura es el vínculo. Porque lo que se ha roto en la relación, que es de lo que estamos hablando, el trauma relacional temprano, lo que se ha roto en la relación se repara en la relación. La psicoterapia finalmente es un intento de experiencia emocional correctora. La psicoterapia es un intento de reparación del trauma relacional temprano. Y se repara en la relación. El terapeuta tiene que ser entonces una figura de autoridad, una figura de contención, una figura que transmita seguridad, que transmita... Lo que os decía antes, si llegáis media hora tarde a la sesión, no tened cuidado con lo que preguntáis en esa sesión y cómo lo preguntáis. Y sobre todo la cuestión otra vez es del segundo axioma de la teoría de la comunicación. Eso sí que os lo han contado en todas las universidades, lo cuentan. El segundo axioma, lo importante no es lo que se dice, ¿no? O no solo lo que se dice, lo importante es el cómo se dice, exacto. Esto es lo que tenemos, en lo que tenemos que trabajar en todo esto, ¿sabes? La pregunta como tal sola puede ser, es cierto, puede ser en ocasiones hostil, puede vivirse de una forma agresiva. Por eso es tan importante esto, el estar presente, ¿no? El estar presente, el estar escuchando. Mirad, esto es una portada de del boletín del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, al que yo pertenezco, ¿no? Es tan tremenda la queja, esto es de hace un par de años, escasamente, ¿no? Hace ya 4 de octubre del 21. La portada del boletín del Colegio Oficial de Médicos es: doctor, ¿me está escuchando? O sea, la queja de la población en atención primaria. En atención primaria no, en atención primaria y atención hospitalaria, da igual. La queja es tan llamativa que el colegio se hace cargo de esto y hace una publicación en este sentido. Doctor, ¿me está escuchando? La respuesta es que no me está escuchando. ¿Sabéis cuándo se tarda en atención primaria? ¿Cuánto tardamos los médicos de Madrid, atención primaria, en interrumpir a un paciente desde que el paciente, buenos días, ¿qué te pasa? Y el paciente empieza a contar. ¿Cuánto tardamos en interrumpirle? ¿Sabéis? Aventurad un tiempo. En minutos, en segundos. 19 segundos. 19 segundos de media. Es lo que tardamos en interrumpir al paciente desde que... Buenos días, ¿qué le pasa? Pues es que vengo porque me duele la espalda, porque he notado últimamente que tengo mareos, que tengo como vértigos, que tengo... 19 segundos. A ver, cuénteme. Y mientras tanto... nuestro colega está tecleando en un ordenador sin mirarte a la cara. Hay
trabajos muy interesantes, nosotros estamos involucrados en alguno de ellos, que trabajan, y esto, a ver qué os parece, ¿no?, sobre la pertinencia clínica de tomar notas sobre lo que el paciente nos cuenta. Esto es lo que hacen los médicos ahora mismo, están obligados, porque el Sistema Nacional de Salud les obliga además a tener un archivo central de historias clínicas, lo tienen que hacer, es obligatorio. Y esta es la segunda parte, esto es lo que hacemos los psicoterapeutas. Bueno, pues lo que cada vez hay más estudios, más observaciones, más reflexión sobre cómo el tomar notas se pone como ejemplo de barrera en la vinculación terapéutica y como obstáculo en la evaluación y en la evolución del paciente. Tomar notas que después, además de tener pues, experiencia de haber visto miles de pacientes y de cientos de supervisiones, notas que luego la mayor parte de las veces no se miran. Porque muchos colegas, lo vais a ver en los centros que estáis haciendo prácticas y muchos de vuestros compañeros, desde el primer paciente están escribiendo compulsivamente, están tomando notas compulsivamente, casi al dictado de lo que el paciente les cuenta, sin mirarle a la cara. Y esas notas que toma compulsivamente no las vuelve a mirar jamás. Una sesión una semana después seguramente no las ha mirado, y 2 semanas después mucho menos. No las ha mirado, esas notas no tienen más valor que disimular nuestra inseguridad, que entiendo perfectamente. Otra vez, os dais cuenta que lo entiendo, que me ha pasado, o sea, nada de lo que estoy diciendo aquí me ha sido ajeno, nada. Por eso seguramente me atrevo a contarlo, porque lo he vivido. Ese tomar notas sin parar, sin mirar al paciente, es porque no sé qué hacer. Y entonces ¿os suena muy disparatado? O podría ser. No sé qué hacer, es completamente normal. No sé qué hacer, no sé qué decir, así que lleno mi inseguridad de notas. Llevo esto de actividad, parece que estoy haciendo algo. La investigación demuestra y la práctica clínica demuestra que no hay nada que cure más que la mirada. La mirada. Cuidado con esto, la mirada. Mirad a vuestro paciente. Daos cuenta también que una parte muy importante de vuestros pacientes es población clínica, no es población general. Es población clínica y son pacientes, esta herida de la que venimos hablando toda la tarde, entre otras cosas porque nadie les ha mirado o nadie les ha mirado bien. ¿Os acordáis de lo del trauma relacional temprano, todo lo que estamos contando aquí? Nadie les ha mirado o no les han mirado bien, no ha habido una mirada contingente, no les han mirado. Así que, ¿qué es lo que necesitan? Ellos no lo saben, pero nosotros deberíamos de saberlo. Ellos no lo saben. ¿Qué necesitan? Que les miren. ¿Qué hacemos nosotros? Retraumatizar. Mientras nosotros estamos escribiendo sin mirarles a la cara, estamos retraumatizando su propia historia traumática, que es que nadie me mira. La ecuación de ellos, nadie me mira, es igual a no valgo nada, a nadie le importo, que es el problema de una inmensa cantidad de motivos de consulta. Ese es el problema. No la ansiedad, la depresión, No, es que no valgo nada. A nadie le importo, nadie me mira, nadie se interesa. Así que, también como recomendación general, tened cuidado con esto. Tomad las notas que os parezcan imprescindibles, sobre todo en la primera fase, claro, de evaluación. Tomamos notas, pero mientras estáis haciendo la terapia con el paciente, por favor, miradle a los ojos, miradle a la cara. Y cuando le preguntéis, por esto que estábamos diciendo antes, quiero preguntarte algo que seguramente es incómodo, que es doloroso, que no va a ser fácil para ti, hacedlo, por favor, mirándole a la cara. Mirándole a la cara, dejando ostensiblemente el bolígrafo encima de la mesa. Y mira, esta pregunta, hacedla, por favor, siempre mirándole a la cara. No se os ocurra preguntar mientras estáis tecleando mirando a un monitor. No lo hagáis, porque entonces la respuesta es negativa. Negativa y además os van a decir que no. Otra vez. Y además estamos quebrando la confianza, que es lo único importante que tenemos con nuestro paciente en las primeras sesiones. La confianza, luego, confianza que por cierto nos tiene que regalar, porque luego ya no lo vamos a ganar. Pero el primer día, la confianza, nos la regala, ¿no? El paciente necesita que le hagas preguntas. Si no lo haces, estás siendo cómplice. Mantén la mirada. A mí se me ha ocurrido decir menos cuestionarios y más interés. También menos cuestionarios en lo que nos enseñan en psiquiatría menos, sobre todo en psicología, es utilizar cientos de pruebas, hay miles, literalmente, ¿sabéis? Miles de test. Se puede medir todo.
casi cualquier cosa se puede medir. Otra cosa es que eso tenga el menor interés. Esta es la cuestión, que a lo mejor algunas de las cosas que medimos no tienen el menor interés, también es verdad. Bueno, seleccionad los cuestionarios que os parezca imprescindible, nosotros los utilizamos naturalmente, pero que siempre sepáis por qué utilizáis ese cuestionario y para qué. ¿Qué esperáis obtener del DES? ¿Qué esperáis obtener del Milon? ¿Qué esperáis obtener del Hamilton o del... voy a pasar una escala de depresión, una escala de ansiedad, el STAI, paso la escala, el motivo de consulta es que estoy ansioso, entonces le paso el STAI y al final el resumen es, anda, pues está usted ansioso, dice, joder, qué talento, ha hecho usted una carrera, le estoy diciendo que estoy ansioso, me pasa usted una prueba, estamos aquí una hora y después de estar aquí una hora me dice usted que efectivamente, vaya, tiene usted la ansiedad muy alta, pues vaya talento, ¿no?, que tiene, esto ya se lo estoy diciendo gratis hace un momento, ¿no? Quizás menos cuestionarios, mirad a ver, ¿no? Y también una recomendación personal, sin duda, es que no hagáis psicoterapia del síntoma, que para eso ya están los psicofármacos. ¿Sabéis cuál es lo mejor que se puede utilizar para una crisis de angustia, una crisis de pánico, como se llama? Pero la crisis de pánico es otro invento de la industria farmacéutica, de los laboratorios Upjohn en concreto, ¿no? Lo mejor que se puede hacer para tratar la ansiedad, el Valium, sin duda, el diazepam. El diazepam. No hay nada mejor ni nada más rápido. El diazepam. Para tratar un trastorno por ansiedad generalizada,